No buscas vivir, buscas justificar que estás vivo. Y esa diferencia es el único abismo que necesitas entender para dejar de circular dentro de una máquina que nunca fue diseñada para detenerse. Funcionas. Eso es lo primero que debe quedar claro. No estás roto, no estás enfermo. Funcionas perfectamente dentro del sistema que creaste para evitar enfrentar lo que realmente duele. La productividad es tu anestesia más sofisticada, y la has perfeccionado tanto que ni siquiera reconoces que la estás usando. Cada proyecto completado, cada meta alcanzada, cada certificado obtenido, es una dosis más de la droga que te mantiene dormido. El engaño no está en lo que te dicen que hagas. El engaño está en lo que te permiten que ignores mientras lo haces. Te han enseñado que el rendimiento es sinónimo de valor, que tu utilidad determina tu dignidad, que si paras, desapareces. Y lo peor no es que lo creas, es que estructuraste toda tu vida de tal forma que no puedas verificar si es verdad sin colapsar. Porque detenerse, aunque sea un día, significa enfrentar la pregunta que has evadido durante años. ¿Quién eres cuando no produces? Nadie te obligó a saltar de proyecto a proyecto. Nadie te forzó a revisar el correo a las 11 de la noche. Nadie puso una pistola en tu cabeza para que aceptaras esa reunión que no querías. Lo que ocurrió fue algo infinitamente más astuto. Se te permitió elegir la jaula mientras te convencían de que era libertad. La sociedad del rendimiento no funciona por represión, funciona por complicidad. Tú eres quien se despoja de horas de sueño, quien sacrifica conversaciones profundas por networking superficial, quien abandona el silencio que te conectaría contigo mismo en favor del ruido que te distrae de lo vacío. Y el sistema es tan inteligente que convierte tu agotamiento en prueba de tu valor. Mira cuánto sufres, mira cuánto trabajas, mira cómo te sacrificas. Eso debe significar algo. Eso tiene que significar que importas. ¿Pero importas? El costo real de esta estructura nunca se nombra en público. Se susurra, si acaso, en los momentos de soledad. Es la ansiedad que no tiene origen claro. Es el vacío que persiste aunque hayas alcanzado todo lo que prometiste alcanzar. Es la extraña sensación de estar viviendo la vida de otra persona mientras la observas desde adentro. Es ese domingo por la noche cuando el pánico surge sin razón aparente porque la semana viene de nuevo. Y otra, y la máquina nunca pide permiso para volver a arrancar. Las personas ocupadas no tienen tiempo para mentirse, se lo dicen a sí mismas. Ocuparse es una estrategia de evasión tan elaborada que tiene nombre de virtud. Alguien que está constantemente activo, constantemente progresando, constantemente demostrando su valor, no tiene espacio en su mente para enfrentar que tal vez no progresa, tal vez solo corre, tal vez ha confundido movimiento con dirección, tal vez lleva años construyendo una versión de sí mismo que simplemente está más ocupada, no mejor. La memoria aparece en el silencio, por eso lo evitas. En el silencio está el recuerdo de quién querías ser antes de que alguien te dijera quién deberías ser. En el silencio está la voz que desaprendiste a escuchar porque era muy incómoda, muy ineficiente, muy poco redituable. En el silencio están todas las decisiones que no tomaste, los deseos que abandonaste, las versiones de ti mismo que sacrificaste en el altar de una ambición que en realidad no era tuya, solo sonaba mejor cuando la repetías frente a otros. Entonces no buscas el silencio, buscas ruido, podcasts, llamadas, reuniones, redes sociales, cualquier cosa menos estar contigo mismo. Porque contigo mismo no hay métricas de éxito, no hay aplausos, no hay prueba de que valgas algo. Solo estás tú, y eso es precisamente lo que asusta. El agotamiento que sientes no es un síntoma de que trabajas demasiado, es un síntoma de que trabajas para alguien más. Puede parecer una paradoja. Trabajas para ti. Eres tu propio jefe. Eres entrepreneur, ejecutivo, profesional independiente. Pero aquí está la verdad incómoda. Aunque no haya un patrón explícito, hay un patrón interno. Se llama la voz internada de todos los que alguna vez te dijeron que no eras suficiente.
Se llama la necesidad de demostrar que se equivocaban. Se llama la esperanza de que si trabajas lo suficientemente duro, algún día podrás descansarte porque habrás ganado el derecho. Pero ese día nunca llega, porque la meta siempre se traslada. Cuando alcanzas 50, quieres 100. Cuando tienes 100, necesitas 200. Cuando logras la posición, llega la inseguridad de perderla. Entonces trabajas para mantenerla, luego para mejorarla, luego para justificar que mereces tenerla. Y la rueda sigue girando porque nunca te preguntaste si querías estar en esa rueda desde el principio. La esperanza excesiva es un adiamiento elegante de la acción. Esperas por el momento adecuado, por tener suficiente dinero, por terminar ese proyecto, por encontrar al socio correcto, porque tus hijos sean mayores, porque la situación económica se estabilice, por la próxima oportunidad. Y mientras esperas, la vida transcurre con la consistencia de una rueda de agua. Misma altura, mismo círculo, distinto día. No es que no tengas opciones, es que has construido un sistema de justificaciones tan hermético que cualquier alternativa parece incompleta. Así que sigues esperando porque el acto de esperar es infinitamente más cómodo que el acto de decidir. La espera tiene la ilusión del movimiento sin el riesgo de la responsabilidad. Si esperas, nada es tu culpa todavía. Si actúas, todo lo es. Eso es lo que realmente te mantiene congelado. La mayoría de los seres humanos no teme fallar. Teme actuar y confirmar lo que ya sospecha de sí mismo. Porque mientras no intentes, existe la posibilidad de que solo fue falta de oportunidad, falta de timing, falta de circunstancias. Pero el momento que actúes, que de verdad apuestes por algo y fracases, entonces tienes que enfrentar que tal vez simplemente no eres capaz. Y eso duele de una manera que el fracaso nunca lo hará. Así que prefieres permanecer funcional. Prefieres seguir rendimiento sin preguntarte si todo ese rendimiento te acerca a algo que realmente importa. Porque importar a alguien o algo es arriesgar. Y arriesgar significa que podrías perder. Y perder significa que tendrías que vivir con las consecuencias de una elección que fue tuya, no del destino. El sistema del rendimiento es tan astuto porque no te hace sentir que estás sacrificando tu vida. Te hace sentir que la estás invirtiendo. Inversión tiene la connotación de algo que eventualmente retornará. Sacrificio suena más definitivo. Así que dices que estás invirtiendo en tu futuro, en tu carrera, en tu desarrollo personal. Pero ¿dónde está exactamente ese retorno? ¿Cuál es el punto de llegada? ¿El día que jubiles? ¿El día que tengas X cantidad de dinero? ¿El día que alguien finalmente reconozca tu valor? ¿Existe ese día? Mientras lo buscas, desaparece el presente. Se convierte en simple materia de trabajo. Las horas son recursos, los días son proyectos, las relaciones son networking. Y tu vida es una línea de producción con un nombre bonito. Propósito. La identidad que construiste es un castillo hecho de justificaciones. Eres alguien que trabaja mucho. Eres alguien que es responsable. Eres alguien que se sacrifica por los suyos. Eres alguien que es ambicioso. Eres alguien que no se conforma. Todas estas capas se han acumulado hasta formar una identidad tan sólida que desmantelarla se siente como desaparecer. Porque si no eres eso, ¿quién eres? Esa pregunta es tan aterradora que prefieres aferrarte a la identidad, incluso si te está matando lentamente. La identidad es construida para proteger el patrón, no para revelar la verdad. Lo que protege es el patrón de creer que la vida funciona a través del rendimiento. Lo que revela la verdad es que el rendimiento nunca fue el punto. El punto siempre fue la conexión, la creación auténtica, el descanso, la vulnerabilidad, el ser sin hacer. Pero eso no se puede monetizar. Eso no se puede demostrar. Eso no cabe en un CV. Entonces lo ignoras. Y la máquina sigue funcionando. El cuerpo sabe la verdad que tu narrativa intenta esconder. Es por eso que estás cansado. No es cansancio físico, aunque lo parezca.
Es el cansancio de ser alguien diferente en cada contexto, de mantener la máscara en su lugar, de no permitirte el lujo de colapsar, porque colapsar significa que todos verán que la construcción es frágil. Es el cansancio de vivir en una contradicción constante entre quién pretendes ser y quién realmente eres cuando nadie te ve. Y cuando intentas descansar, viene la culpa. La culpa de no estar siendo productivo. La culpa de que hay otros trabajando mientras tú descansas. La culpa de que deberías estar aprovechando mejor tu tiempo. La culpa de existir sin justificación. Esa culpa no es natural, es instalada. La sociedad del rendimiento funciona porque te enseñó a culpabilizarte por no ser suficientemente productivo, incluso en tu tiempo de descanso. Especialmente en tu tiempo de descanso. Porque si alguna vez descansas sin culpa, si alguna vez te permites simplemente existir sin la justificación del hacer, entonces la ilusión se resquebraja. Descubrirías que no necesitas ser productivo para tener valor. Y eso destroza el sistema completo. Así que mantiene la culpa presente, como compañía constante. La repetición de patrones es confundida con destino para aliviar la culpa de la elección. Dices que es lo que toca hacer, que todos lo hacen así, que no hay alternativa, que es solo cómo funciona el mundo en 2026. Y quizás hay verdad en eso. El sistema está diseñado de esa manera. Pero la verdad incompleta es la que más daña. Sí, el sistema existe, pero también existe tu complicidad. Sí, todos lo hacen así, pero no todos pagan el mismo precio. Algunos han aprendido a no internalizar cada detalle del proceso. Algunos han aprendido a decir que no. Algunos han aprendido que vivir es más importante que funcionar. Y tú lo sabes. Lo ves en otros. Y en lugar de hacer lo que hacen, prefieres creer que ellos son privilegiados, que tienen recursos que no tienes, que no entienden tu situación, que es fácil decir que no cuando no tienes responsabilidades. Porque admitir que ellos simplemente eligieron diferente significaría que tú también podrías. Y si podrías, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo haces? Y esa pregunta es el principio del fin de la narrativa reconfortante de que no tienes opción. Pero la opción asusta. La libertad asusta porque no tiene coartada. Si dejas de trabajar 14 horas diarias y nada mejora en tu vida, entonces tienes que enfrentar que todo ese trabajo nunca fue el punto. Si dejas de buscar la siguiente oportunidad y sigues vacío, entonces tienes que enfrentar que la vacuidad no es falta de éxito, sino falta de autenticidad. Si tomas distancia del sistema y observas tu propia vida, tienes que enfrentar que la perdiste en el proceso. Y eso es infinitamente más aterrador que cualquier fracaso financiero. Así que sigues dentro, por seguridad, por miedo, por la inercia de años de movimiento acumulado. La ansiedad no surge del caos, surge de la contradicción interna sostenida por demasiado tiempo. Eres ambicioso pero tienes dudas sobre si esa ambición es tuya. Eres responsable pero resentido de serlo. Eres exitoso pero desconectado del éxito. Eres ocupado pero vacío. Eres productivo pero improductivo en lo que realmente importa. Y esa contradicción no se resuelve con más trabajo. Se profundiza, se enquista, se transforma en una ansiedad crónica que medicas con cosas, con dinero, con logros, con distracciones. Pero nada de eso toca el punto, porque el punto es simple. ¿Estás viviendo una vida que no elegiste de verdad? ¿O la elegiste bajo presión? ¿O la elegiste por default? ¿O la elegiste porque era lo que se esperaba? ¿O la elegiste sin darte cuenta de que cuando creciste, podías haber elegido otra cosa? La cuestión es que en algún momento dejó de ser una elección. Se convirtió en lo que simplemente hacías, en quien simplemente eras. Y ahora cambiar es mucho más que cambiar un trabajo o un proyecto. Es desmantelar una identidad completa. Es cuestionar cada aspecto de cómo organizaste tu vida. Es el equivalente emocional de demoler tu casa mientras aún vives en ella. No es extraño que evites hacerlo. Es más fácil creer que algún día las cosas cambiarán por sí solas, que cuando tengas suficiente dinero descansarás, que cuando los hijos crezcan, vivirás para ti.
que cuando jubiles, finalmente podrás ser quien siempre quisiste. Y mientras tanto, mientras esperas esa transformación mágica, la vida es un proceso de sufrimiento racionalizado. Es dolor con justificación, y eso es exactamente lo que dura más. El sufrimiento que dura es aquel que fue racionalizado. Duele menos si tiene sentido. Duele menos si sirve para algo. Duele menos si es temporal, si es un sacrificio necesario para un bien mayor. Así que construyes narrativas que lo hacen tolerable. Trabajo para mis hijos. Trabajo para asegurar mi futuro. Trabajo porque eso es responsabilidad. Trabajo porque si no lo hago me hundiré. Trabajo porque, porque si no trabajo, ¿qué sería? Y esa última pregunta es la que realmente te mantiene en lugar. No es el trabajo. Es el miedo a descubrir quién eres sin él. El cambio real no comienza con esperanza. Comienza con ruptura. No comienza pensando en cómo podrías vivir mejor. Comienza cuando ya no aguantas vivir como lo haces. Cuando la contradicción interna llega a un punto donde la energía requerida para sostenerla es mayor que la requerida para cambiar. Cuando el costo emocional de seguir igual supera el costo del cambio mismo. Y solo entonces, desde ese lugar de verdadera incomodidad, ocurre algo diferente. Pero ese punto debe llegar de verdad. No como insight que olvidas en una semana. No como resolución de año nuevo que desaparece en febrero, sino como una ruptura tan profunda que no puedes volver a la ilusión anterior. Porque la ruptura es informativa. Te muestra que la construcción no era tan sólida como creías, y una vez que lo sabes, no puedes desaverlo. La pregunta es, ¿ya llegaste a ese punto? ¿O estás leyendo esto con interés, pero ya estás pensando en cómo volver a tu rutina cuando termines? Porque ese pensamiento, ese patrón de consumir ideas disruptivas sin dejar que disrupten realmente, es parte del mecanismo también. Es la válvula de escape que el sistema le permite. Puedes leer, puedes reflexionar, puedes hasta sentir que algo cambió. Pero si mañana haces exactamente lo mismo, entonces nunca cambió nada. La reflexión se convirtió en otra forma de evasión, en una capa más de justificación. Mira, estoy siendo introspectivo, estoy creciendo personalmente, pero estarías haciendo el mismo trabajo, con la misma persona, por las mismas razones, sin poder responder honestamente a qué es lo que quieres de verdad. Aquello que no es enfrentado se transforma en rutina. La evitación es un trabajo en tiempo integral. Requiere energía constante. Cada hora despierto, tu mente está ocupada en evitar una verdad, en mantener una ilusión, en sustentar una narrativa que tiene grietas cada vez más visibles. Y ese trabajo nunca descansa. Es por eso que estás agotado. No estás agotado por lo que haces. Estás agotado por lo que no permitirte sentir mientras lo haces. Estás agotado por el esfuerzo requerido para mantener la ficción. Estás agotado porque en algún nivel profundo sabes que esto no es lo que querías, y sin embargo sigues avanzando como si fuera. La mente prefiere una dor conocida a una libertad desconocida, porque la libertad requiere responsabilidad. Cuando tienes opciones, tienes que elegir, y cuando eliges, eres responsable de las consecuencias. Es infinitamente más cómodo permanecer en una prisión conocida, donde al menos sabes qué esperar, que salir a un terreno desconocido donde todo puede pasar. Así que aunque la prisión te duela, la mantienes cerrada. Porque abrirla significa que has estado ahí voluntariamente todo este tiempo. Y eso es un peso más grande que cualquier sufrimiento que la prisión te impone. El calendario cambia. Los patrones no. A menos que sean quebrados conscientemente. Otro día comienza como el anterior. Otro mes se parece al anterior. Otro año agrega números a una vida que se siente igual. Y todos los días esperas que algo sea diferente mientras repites los mismos comportamientos, los mismos pensamientos, las mismas elecciones. Porque diferente requiere acción. Y acción requiere decidir. Y decidir requiere asumir que podrías estar equivocado, que la forma en que has vivido podría no ser la única o la mejor forma. Eso es tan amenazante que simplemente no lo haces,
Así que el tiempo pasa, y la vida también. No dramáticamente, de manera silenciosa, como agua que desaparece en arena. Y cuando algo finalmente despierta tu conciencia, cuando enfrentas el hecho de que años han pasado y nada realmente cambió, descubres que el sistema fue brillante, te permitió la ilusión de progreso mientras el tiempo desaparecía. Progresaste en carrera, regresaste a vacuidad, ganaste dinero, perdiste conexión, acumulaste logros, abandonaste autenticidad, y todo fue tu elección, lo cual es lo más aterrador de todo, porque eso significa que podrías haber elegido diferente en cualquier momento. Podrías haber dicho que no, podrías haber bajado la velocidad, podrías haber preguntado si realmente querías esto, pero no lo hiciste, y ahora tienes que vivir con eso. No es que otros te obligaran, es que tú permitiste que tu propia mente te obligara mientras te convencías de que no tenías opción. Eso es el engaño completo. No está en la sociedad, está en ti, o mejor dicho, está en la sociedad y en ti, en colaboración tan íntima que es imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Y eso es exactamente por qué es tan difícil salir. Porque salir no es un acto, es una serie de actos repetidos. Es decir que no, cuando todos esperan que digas que sí. Es trabajar menos cuando tu identidad está construida en trabajar más. Es permitirte el silencio cuando el silencio es peligroso. Es crear vacío en un horario completamente lleno. Es decir que no sabes qué querías con tu vida, sin pretender que tienes un plan maestro esperándote. Es, fundamentalmente, aceptar la incertidumbre. Y la incertidumbre es el enemigo de la comodidad. Así que la pregunta final no es cómo escapar del sistema. El sistema es demasiado grande y tú eres demasiado pequeño. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a permanecer colaborando activamente en tu propia evasión? Porque mientras lees esto, la semana próxima está esperando, y la siguiente. Y en algún punto, estas palabras desaparecerán de tu mente como desaparecen todas las incómodas verdades que prefieres ignorar. Y volverás a tu escritorio, y volverás a la reunión, y volverás a la búsqueda. Y el sistema seguirá funcionando porque tú seguirás alimentándolo, no porque no tienes opción, sino porque enfrenta la alternativa requiere una valentía que prefieres no explorar. La verdad incómoda permanece. Has sido engañado, pero no por ellos, por ti. Y eso es lo que hace que sea imposible culpar a otros cuando el verdadero responsable es el único que puede decidir cambiar. Y probablemente no lo hagas, porque es más fácil creer que el sistema es demasiado grande, que las circunstancias son especiales, que cuando llegues a cierto punto, todo será diferente. Es más fácil que enfrentar que la vida que estás viviendo es exactamente la vida que elegiste vivir. Una decisión tras otra, un día tras otro, una renuncia tras otra, hasta que llegaste aquí, donde estás ahora, leyendo esto, sin cambiar nada.